cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Estamos en un momento histórico. Una nueva era para Colombia. Gracias a todos y a todas. La paz es la única batalla que vale la pena dar. Bienvenidas y bienvenidos a este magazine Derechos Humanos en Paz. Vamos a trabajar en dos segmentos. Un primer segmento donde vamos a hablar sobre la situación de los derechos humanos y la paz en Colombia, con invitados muy especiales, con invitados que conocen de estos temas y que nos ayudan a analizar cómo evolucionan los temas en materia de derechos humanos y paz. Y luego vamos a trabajar un segundo segmento donde van a estar los que lideran la agenda del cambio, la agenda de la transformación en Colombia, del pacto histórico, de bancada de gobierno, y vamos a dialogar sobre los avances en la agenda legislativa. Por supuesto, también vamos a tener algunas entrevistas de personas que van opinando sobre los temas y vamos a poder desarrollar semanalmente este informativo, este magazine, Derechos Humanos en Paz. Y obviamente hoy iniciamos con un invitado muy especial. Tenemos acá en el estudio a Camilo González Pozo, que es un hombre que lleva toda la vida haciendo investigación, documentando todos los temas en su organización o una de donde él trabaja, que es Indepaz. Y vamos a evaluar, Camilo, dándote la bienvenida, cómo está la situación de derechos humanos en Colombia. Yo veía la última nota que tú colocabas allí en Indepaz, donde nos decía, han ocurrido 94 masacres, 179 asesinatos de líderes y lideresas, 70.267 personas víctimas de desplazamiento forzado, 37 firmantes del acuerdo de paz asesinados, más de 58 víctimas de minas antipersona. La pregunta, Camilo, dándote la bienvenida, agradeciendo tu confianza y el gran trabajo que haces para documentar esto. Metodológicamente, ¿de dónde salen estas cifras, Camilo? Bueno, muchas gracias por la invitación primero que todo, ¿no? Y bueno, las cifras son consolidadas por un equipo del Observatorio de Conflictividades en Indepaz que recibe información directamente de todas las regiones. Ahí se ha creado progresivamente una red de amigos y de personas de organizaciones sociales que están todos los días, a toda hora, mandando datos, corroborando. Y también pues se utilizan fuentes oficiales, tanto de la Defensoría del Pueblo, de los ministerios, y información periodística y de las organizaciones que se confirman antes de hacer los registros. Esto pues lo venimos haciendo para actividades de grupos armados organizados de diferente tipo, sobre todo los narcoparamilitares y otras expresiones desde el año 2006. Y después del acuerdo de paz incorporamos otra serie de indicadores pues, que son significativos para ver la evolución en materia de paz. Estas cifras que tú le presentas al país, al mundo, porque además desde muchas partes estamos siempre siguiendo la situación de derechos humanos en Colombia, ¿en qué contexto se produjeron en el año 22? Es decir, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué fue lo que pasó para que se generara semejante pues, cifras tan escandalosas de violencia en el país? Sí, bueno, tenemos, si uno dice de conjunto, mira la situación del año 22 comparada con el año 21, incluso la tendencia anterior, lo que vemos es una continuidad, no hay un cambio de tendencia, venía disminuyendo hasta el mes de octubre, venían disminuyendo casi todos los indicadores, pero se dispararon los conflictos entre grupos armados y entre una cantidad de pequeñas agrupaciones locales, 66 enfrentamientos solo en los últimos 3 meses y medio, enfrentamientos armados entre estos grupos diversos, 44 acciones de hostilidad a la fuerza pública o de enfrentamiento con la fuerza pública, es decir, que se intensificaron las disputas territoriales en
Allí yo creo que hay muchos factores que inciden, sobre todo la expansión tan grande que ha tenido en este periodo algún fenómeno como el de las disidencias, llamadas así, o grupos post-FARC. El Clan del Golfo también ha tenido un crecimiento significativo. En los últimos 3 años han aumentado un 10% del área de movilidad. El ELN no ha tenido tanta ampliación, pero eso yo creo que todavía no ha tenido una respuesta suficiente en las nuevas políticas de paz total. Es decir, las políticas han creado un ambiente. Algunas de estas organizaciones y circunstancias han disminuido, se tiene un desescalamiento en el caso del ELN, algo en el Clan del Golfo, en algunas situaciones locales como en lo que tiene que ver con Buenaventura. Entonces el balance nos indica que, por ejemplo, en excombatientes asesinados hay una disminución. Estamos en 30 y... Disminución con el cambio de gobierno, dices tú. Incluso con el cambio de gobierno hay una disminución porque veníamos con unas cifras de 3, 4 mensuales y ahora estamos en una persona, que es mucho. El desplazamiento se mantiene, en masacres estamos en 94 ya y el año pasado 95, es decir, que no hay un cambio de tendencia y pues ese es el reto que... ¿Qué le recomendarías al gobierno? Este gobierno ha tendido la mano, ha dicho que pues, va a hacer la paz total, ha hecho oferta a los diferentes grupos armados, tanto los que tienen naturaleza política como los que tienen, digamos, grupos armados de alto impacto que generan gran afectación y muchísima violencia en el país. ¿Tú qué le recomendarías desde tu experiencia, desde los contextos, desde las regiones, de todo lo que tú conoces que produce estas cifras tan terribles para el país? ¿Qué recomendarías? Bueno, me parece que ya hay formulaciones de política, tanto del gobierno como en la Comisión Nacional de Garantías y de diferentes entidades que van por el camino de darle ya sentido a la paz total. Porque no se trata solamente de un problema de grupos armados, ni de sicarios, que hay muchos, sino que lo primero yo creo que hay que consolidar ese consenso nacional por la paz, es decir, ese consenso que además se traduce en acuerdo político, en acuerdo legislativo, en acuerdo de gobernabilidad, pero también de un ambiente de no estigmatización, para arrinconar los factores de violencia. Yo creo que es un primer factor, es un acuerdo de sociedad. Hay una revolución de conciencia de la juventud, de las mujeres de muchos sectores en Colombia, que está en curso de un primer componente. Me parece que la implementación del acuerdo de paz del 2016 de manera integral es una clave, porque es que ese acuerdo es un acuerdo para llevar con reformas, con medidas sociales, agrarias y de diferente orden, ampliación de democracia, llevar una serie de acciones del Estado y componentes que van en la buena dirección de desescalar violencias. Los diálogos. Es muy importante que en esa línea se logre acelerar los compromisos de desescalamiento. Yo creo que ha estado muy bien el enunciado del alto comisionado, que establece unos requisitos, dice, bueno, aquí no matar, no desaparecer, no torturar, y ahora se agregan otros elementos que van a facilitar esos diálogos que conduzcan rápidamente a ejercicios de cese al fuego. Bueno, Camilo, yo creo que tú has marcado la ruta, has dado unas señales también que son los desafíos que tiene este gobierno. Sí, pero yo quiero agregarte un solo punto, y es que en todo esto la clave es el empoderamiento social y político del conjunto de los sectores, los sujetos activos, la movilización. Esto no es un asunto que lo va a resolver ni la policía, ni el ejército, ni el gobierno, sino hay una sociedad realmente participativa, activa, indignada, rechazando la violencia, todo acto de guerra y toda infracción a los derechos humanos y a los derechos de la gente. Sí. ¿Y qué dice la gente en la calle sobre este tema? Bueno, ¿qué opinas de la situación de derechos humanos en Colombia? No, pues feliz porque yo creo que se están sentando las mesas de diálogo para alcanzar la paz total, que es la propuesta del gobierno actual. Buscando la noticia.
¿qué le recomendarías al presidente que está acá al frente para mejorar la situación de derechos humanos en el país? Que tenga un acercamiento realmente con la comunidad como lo ha venido haciendo y que no solamente quede en el discurso sino que quede en las acciones y que haya un empalme como lo ha venido realizando y que los líderes y lideresas sociales, los ambientalistas y demás personas como estudiantes universitarios y demás puedan participar en los espacios donde realmente se concerten diálogos de paz y donde realmente se lleven a cabo acciones en pro de toda la comunidad. Tenemos que condenar cualquier acción de violencia. Hemos hecho llamados a un cese multilateral de hostilidades. Y bueno, agradecemos a Camilo y no se vayan. Seguimos con el segmento de la Agenda Legislativa para el Cambio en Colombia. Bienvenidos al segmento de Agenda Legislativa para el Cambio. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Es Luz María Múnera, representante a la Cámara por Antioquia y que lideró acá en este Congreso el proyecto de la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Queremos saludarte, Luz María, decirte que le has dado una gran noticia a Colombia, al país. Y queremos que tú le digas y le expliques a Colombia por qué es importante este nuevo ministerio, cuáles son los desafíos, la política, qué se va a hacer. Cuéntanos un poquito. Bueno, lo primero, saludar a todos los que nos escuchan, agradecerte a ti, Alirio, trabajar contigo y perdóname el lambetazo. Ha sido una maravilla. Nos habíamos visto en la vida política muchas veces, pero nunca habíamos compartido tanto y estoy muy agradada con tenerte como compañero y aprendiendo montones. Cómoda, yo me siento cómoda pues porque mi proyecto de vida siempre ha sido la política y buscar un mejor país, siempre lo ha sido. Estar aquí es cómodo, es difícil, hay mucho trabajo. El ministerio, yo creo que se me ilumina el rostro. Primero, muy agradecida de haber sido la coordinadora ponente de un ministerio que para mí es fundamental. A veces la gente quiere que uno hable en otros términos. Yo soy administradora pública, entonces digamos que lo miro desde ahí. El ministerio lo que va a lograr para la gente, Alirio, fundamentalmente es poder coger todo el presupuesto que hay regado por todos lados, en departamentos, en ministerios, y traerlo a un solo ministerio para que podamos por fin decir, mire, la inversión social y el gasto público social para el cierre de brechas, podemos tener líneas base claras y podemos tener una revisión constante de cómo vamos cerrando brechas y cómo vamos cumpliendo cosas. Lo que va a significar para la gente es que usted ya va a saber dónde está la plata de sus impuestos en inversión social y en gasto público social. Eso en general, digamos que es el gran logro del ministerio como tal. Yo creo que un mensaje importante es que la igualdad importa y que obviamente es un compromiso del programa de Gustavo Petro, de Francia Márquez, de Colombia, potencia mundial de la vida. La pregunta que te hago es, ¿cómo erradicar la pobreza a partir de la creación de este ministerio? Hay muchos asuntos, el ministerio solo no lo va a poder hacer. Hay una política de Gustavo Petro y Francia Márquez que es el desarrollo del capitalismo en Colombia. En la medida en que el capitalismo realmente se desarrolle, que para darles una idea, nosotros no hacemos sino exportar materias primas. Nosotros tenemos que empezar a darle valor agregado a esas materias primas y volver a ser un país con industrias propias, con industrias nacionales que permitan empleo digno. Eso debe quedar claro. Pero lo segundo, lo que vamos a lograr con esto es que las mujeres, por ejemplo, puedan tener un presupuesto claro y unos objetivos claros, podamos inclusive poder trabajar muy a fondo. Recuerda que hay un punto importante del ministerio y es cómo creamos condiciones para que las mujeres cuidadoras, el sistema del cuidado, pueda tener el papel que debe jugar. Es decir, yo no puedo dedicar toda mi vida desde los 15 años, por ejemplo, y tener 70 y no poder pensionarme.
pero además de haber pasado hasta los 70 años y que en la sociedad lo único a lo que yo tenga derecho es a un techo y al plato de comida que me dan en mi casa. El sistema del cuidado va a permitir que esas mujeres cuidadoras, también hombres, ya los hay muchos, no solamente cuidadoras del hogar, sino de personas en condición de discapacidad y otras cosas que tenemos en la sociedad, puedan tener una retribución económica y social y la posibilidad de pensionarse en algún momento. ¿Qué otras poblaciones, de qué otras poblaciones se debería ocupar a futuro este ministerio? Mira, las etnias, y en esto quiero dar un ejemplo muy claro. La población negra, por ejemplo, afro de nuestro país, ha sufrido históricamente, y ahí están también los indígenas, los campesinos y campesinas, digamos que unas condiciones no tan buenas, pero vamos a hacer una cosa con el ministerio y eso también me encanta y ha sido una orientación de Gustavo Petro, es que lo vamos a mirar desde el territorio. Me explico, una mujer negra y pobre en Bogotá no es igual a una mujer negra y pobre en una vereda del Cauca o en una vereda del Chocó. Las que están allá tienen menores oportunidades que las que están en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali. Ambas necesitan una atención especial, pero esas que hay en unas regiones abandonadas con ausencia del Estado van a necesitar más todavía. Lo mismo los indígenas, tenemos muchos avances con la población indígena, pero tenemos que cerrar brechas, buscar que esa inversión que hacemos en ellos ayude a cerrar brechas, ayude, digamos, a que sus condiciones de vida digna se mantengan las que tienen, pero además mejoren. Lo mismo población afro y un asunto que es bien delicado y hoy en Bogotá está muy en boca de todo el mundo, es la población LGTBIQ+. Necesitamos un país, y vamos a dar pasos en eso, donde ya no hablemos más de afros, negros, LGTBI, mujeres, sino que esto ayude a empujar para que llegue el momento en que Colombia felizmente pueda hablar de seres humanos, sin que su condición de sexo, sin que su condición de color de piel, sin que su condición económica haga que la mirada de la sociedad y del Estado mismo sea distinta entre unos y otros. Es un gran reto, yo no sé si lo vamos a lograr, pero yo, y que sé que tú también, vamos a trabajar hasta que lo tengamos en las manos. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Cómo ves a Francia ahí en ese rol de ministra de la Igualdad y de la Equidad? Yo creo que no le tengo que decir a Colombia que Francia es arrolladora. Es decir, ella ilumina los espacios donde llega. Es una mujer que tiene lo social en la cabeza, en el corazón, en su boca, en sus pies. Un nuevo enfoque que le permita a estos pueblos, comunidades, juventudes y mujeres en todas sus diversidades a vivir en paz y en seguridad, a no vivir con miedo en los territorios. Entonces todo lo de ella es coherente frente a un asunto de lo social, es un gran compromiso de vida, yo creo que desde que estaba chiquita. Juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, conversar con ella y escucharle las orientaciones y lo que ella quiere en lo social es simple. Yo valoro mucho eso porque siempre he tratado de bajar mi discurso, no tanto dejarlo en una cosa muy técnica, sino bajarlo para que todos lo entiendan. Y esa es Francia, una mujer que es capaz de hablarle a todo el mundo. Ella está emocionada, también está un poco preocupada porque quiere hacerlo muy bien y en eso vamos a tener que ayudarle. Hay unos críticos que dicen, ustedes lo que van a querer es más burocracia, ¿no? Se han empeñado en destruir la democracia. ¿Sí? Están más empeñados en perpetuarse, destruir la democracia, acabar con las minorías, no respetar la voluntad del pueblo, no hacer honor a las promesas hechas y sobre todo que es una cantidad de mentiras que uno ya se queda aterrado. La derecha toda la vida ha sido corrupta, pero esta gente ya se está dando garra. En términos populares. ¿Qué recomendarías al gobierno? Al gobierno para no faltarle al respeto, decirle, el gobierno del señor Petro, le diría que sea hombre y mantenga la palabra y le cumpla a las personas que votaron por él, porque yo no voté por él. Eso le diría. Y ahí, ¿tú qué responderías a que eso? La igualdad que está en la Constitución, es decir, el derecho en teoría existe, sea equitativo, por eso es de la igualdad y de la equidad, porque la equidad lo que nos permite es que eso que usted tiene se vuelva realidad. Bueno, Luz María, gracias por informar a Colombia sobre esa agenda del cambio y por decirle a Colombia que estamos cumpliendo, ¿no? Este ministerio era vital
obviamente, dentro de la política de Colombia, potencia mundial de la vida. Carlos Gaviria lo decía muy bonito y yo me le robé esa frase. Estamos construyendo cambio, pero también estamos construyendo un país del tamaño de nuestros sueños. Bueno, derechos humanos en paz es lo que queremos en Colombia y obviamente no hay que naturalizar la pobreza. Ahorita seguimos con el segmento de Revive la Constitución. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los artículos más importantes que yo más quiero en la Constitución, el artículo 22, que hace referencia al derecho a la paz. La paz es un derecho y es un deber constitucional, y eso es lo que necesitamos en Colombia. Este artículo también establece la importancia de que el Estado tenga el monopolio de las armas, la importancia de que no hayan grupos armados ilegales, la importancia de que los agentes del Estado no apoyen la creación de grupos criminales y que no tengan complicidad con ese tipo de crimen. Es muy importante porque en Colombia, lamentablemente, seguimos asistiendo a la muerte de soldados, de policías, de más de 180 líderes sociales este año. Necesitamos la paz total en Colombia y esa paz pasa por cumplir el artículo 22 de la Constitución. Y haremos todo lo que sea posible para que este artículo constitucional se haga realidad en Colombia.